posteriormente el doctorado. Su tesis lleva por título Revelación y lenguaje, una lectura hermenéutica de la palabra de Dios a través de la filosofía de Paul Ricoeur. Ha dado clases en la universidad, es profesor estable en la Facultad de Teología de San Esteban de Salamanca y profesor invitado en la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer en Valencia. En la orden, pues, en nuestra provincia, en la anterior provincia de España y en la nueva provincia de España, ha tenido diferentes cargos. Ha sido director de postulantes, de provincios, maestro de estudiantes, ha sido el responsable provincial de los estudios de la provincia de España, fue vicario provincial de la provincia de España del 2006 al 2015 y actualmente es el prior provincial de la provincia de España desde enero del 2016. También fue vicepresidente de la CONFER, que es lo que junta a los religiosos y religiosas de las diferentes congregaciones, del 2017 al 2021 y elegido presidente de la CONFER en noviembre del 2021. Bueno, pues con esta presentación te doy la palabra. Gracias, Javier. No sé si se oye el micrófono. ¿Se oye? Gracias, Javier, por tu presentación y buenas tardes a todos. Quisiera saludar a los que quedan los miembros de la mesa, don Otilio como decano, a don Ramón, vicepresidente de la asociación, como no a don Ricardo, delegado de la Junta de Gobierno de la Junta de Andalucía, y por supuesto pues a nuestro prior aquí en el convento. Un saludo también a todos ustedes, autoridades también académicas y demás miembros que aquí están participando de esta entrañable sesión. Quiero expresar en primer lugar unas palabras de agradecimiento y de reconocimiento, por supuesto al decano del Ilustre Colegio Oficial de Químicos del Sur y a la presidenta de la Asociación de Químicos de Andalucía por la invitación a participar en este acto académico con motivo de las festividades de San Alberto Magno y en el Día de la Química. Gracias a todos ustedes por escucharme al pronunciar esta conferencia titulada Santo Tomás de Aquino, la vigencia de sus principios y métodos. Quiero agradecerles un tema que reza en el cartel, Químicos del Sur, Química nuestra vida, nuestro futuro. Quiero agradecerles por lo que promueven y mejoran la vida de todos a través de la investigación de la química y también por el futuro mejor que nos adelanta. Y ahora, pues, por un momento, quizás les lleve pues, a otra esfera, para iluminar también, ¿por qué no?, su quehacer profesional, su quehacer personal, a través de la química, a través de las ciencias. Permítanme, por tanto, que les eleve a otro tipo de racionalidad, pero, insisto, con la finalidad de que les ayude también a volver a la suya propia. No resulta extraño, celebrando a San Alberto como patrono de los estudiantes de ciencias naturales, ciencias químicas, ciencias exactas, hablar de Santo Tomás. Entre otras razones, porque ambos fueron contemporáneos. Alberto fue maestro y docente de Tomás. Tomás fue su discípulo de la Universidad de París. Es llevado por Alberto a Colonia, Alemania, con el encargo de abrir un estudio teológico en una de las ciudades más importantes de Alemania, entonces, en la Edad Media y en la actualidad. A ello se une que durante los años 2023, este año en el que estamos, en 2024, la Orden de Predicadores quiere rememorar especialmente la figura de Santo Tomás, al conmemorar durante estos 2 años algunos acontecimientos importantes de su vida, tales como el 8º centenario de su canonización, que hemos celebrado el pasado 18 de julio, como el 750 aniversario de su muerte, que celebraremos el 7 de marzo de 2024, y a esta doble conmemoración podemos unir también el 800 aniversario de su nacimiento, que
tendrá lugar el 28 de enero de 2025. Por lo tanto, con estas fechas que nos rememoran esta gran figura como fue Santo Tomás, esta es una de las razones por las cuales hemos preferido también en esta sesión académica hablar de Santo Tomás, pero a través de San Alberto. Entre Alberto y Tomás se instauró una relación que fue más allá de la que puede establecer un profesor con sus alumnos. Mantuvieron una relación recíproca de estima y amistad. Aprendieron a estimarse y a quererse. Actitudes humanas que ayudan mucho al desarrollo de la ciencia. El desarrollo de la ciencia también sabe de amistad entre los científicos, entre ustedes, y también sabe o dice algo mucho del quererse. Querer la vida, querer la promoción humana, querer el mejorar, ¿no? La condición humana. Son pasiones también de los químicos. Esta es una característica de los dos maestros. Cultivan la amistad porque es una de las manifestaciones más nobles del corazón humano y tiene en sí algo de divino, como el propio Tomás explicó en varias cuestiones de la Suma Teológica, donde escribió: la caridad, el amor, es la amistad del hombre, principalmente con Dios y con los seres que pertenecen a él. No podríamos hablar, por tanto, de Tomás de Aquino y de la vigencia de sus principios y método sin hacer mención, aunque de forma breve, a su maestro Alberto. Permítame por ello una pincelada previa sobre su patrón, que me permita abordar algunas cuestiones de Tomás desde la impronta que su maestro le ha dejado. De esta forma, hacemos mayor justicia a ambos personajes medievales tan relevantes para nuestro tiempo. Alberto Magno es de los primeros que define el estatuto de las ciencias en la cristiandad medieval. En su comentario a las sentencias de Pedro Lombardo dejó escrito que en materia de fe y de costumbres es preciso seguir no a cualquier filósofo, sino a Agustín. Pero si hablamos de medicina, hay que acudir a Galeno o a Hipócrates. Si se trata de ciencias naturales, es a Aristóteles a quien hay que dirigirse, o a cualquier otro experto en la materia. La razón de Alberto es clara, pues Agustín no conocía bien los temas de la naturaleza. Pero hay más, pues según Alberto, no están terminadas todas las ciencias demostrativas, quedan todavía muchas cosas por descubrir. ¿Qué hacer?, se pregunta Alberto. Nuestro intento consistirá en hacer inteligible al mundo latino, más conocido de entonces, todas las partes de la física, metafísica y matemática. Es lo que intentó realizar a partir de 1240, cuando en el inicio de París, al generarse una violencia manifiesta contra el comentario que Alberto hace de la física y del ánima de Aristóteles, le suscita esta respuesta. Serán algunos que, siendo ciertamente ignorantes, se atreven con todos los medios a su alcance a impugnar el uso de la filosofía. Estos serán también entre los frailes predicadores, y nadie se les opone. Todos ellos son como brutos animales que se atreven a blasfemar de aquello que ignoran. En ambos, por lo tanto, hay una apuesta clara por lo humano y su calidad, como la de ustedes, una apuesta clara por lo humano y su calidad. Por todo lo creado y por todo aquello que es objeto de experimentación y estudio en el micro y macrocosmos. Hemos de volver nuestra mirada atenta sobre la rica personalidad de ambos, sus modos de interesarse por la realidad y el pensamiento que forjaron. También sobre su método, cuando razonan sobre las cosas que les aquietan, así como su exquisita sensibilidad a la hora de entrar en los argumentos de los demás, especialmente cuando el asunto se ha de debatir y se trata. Más allá del acuerdo o no inicial en los diversos puntos de vista sobre cuestiones importantes, se precisa perfilar la verdad que se esconde detrás de nuestras propias percepciones y argumentaciones sobre el hombre mismo y sobre la realidad que le circunda. Una manera metodológica de buscar la verdad más justa, quizás para todos. La amistad nos abre la mente a otras dimensiones de la vida. La extraordinaria apertura de mente que tuvo Alberto educó a Tomás. Así se revela en una operación cultural que ambos emprendieron con éxito.
acogieron y dieron valor al pensamiento de Aristóteles. Alberto soñaba con incorporar al trabajo científico del que Aristóteles proporcionaba la principal aportación de fondos, todo lo que la antigüedad, los maestros árabes y su experiencia personal podía ofrecerle y que fuesen elementos útiles a sus deseos. Esta pretensión de Alberto será prolongada por Santo Tomás. La influencia de Alberto es clara en los primeros opúsculos filosóficos que escribió el Aquinano, de ente et essentia, de principiis naturae. El primero es un tratado metafísico y el segundo un opúsculo cosmológico. La concepción profundamente religiosa de la vida que tenía Tomás no le impide tener abierta la mirada a los valores y exigencias de la cultura profana. Alberto Magno tiene mucho que ver con este rasgo de nuestro autor. Aquí está uno de sus grandes méritos. Estudiaron las obras de Aristóteles con rigor científico, convencidos de que todo lo que es realmente racional es compatible con la fe revelada en las Sagradas Escrituras. Contribuyeron así a la formación de una filosofía autónoma, diferente de la teología, a la cual le une solo la unidad de la verdad. Así nació en el siglo XIII una distinción clara entre los dos saberes, filosofía y teología, que dialogando entre sí cooperan armoniosamente al descubrimiento de la auténtica vocación del hombre, sediento de verdad y de felicidad. Es sobre todo la teología llamada por San Alberto ciencia afectiva, la que indica al hombre su llamada a la alegría eterna, una alegría que brota de la adhesión plena a la verdad, un anhelo que a todos nos acompaña a lo largo de nuestra existencia. Esto fue forjando la personalidad intelectual de Tomás. El modo como Aristóteles trataba las ciencias naturales, la importancia dada al mundo sensible, la mirada sobre el hombre, la investigación de las leyes de la vida y de los fenómenos de la generación contrastaba con el espiritualismo idealista que favorecía el agustinismo tradicional de corte platónico. Frente a la importancia que Platón dio a las matemáticas, a las realidades abstractas o ideales, la filosofía de Aristóteles hizo también la biología, en la química, en las realidades concretas. Aristóteles negaba las ideas ejemplares de Platón que existen en la mente divina por todos los caminos abstractos hacia Dios y los desvió hacia la luz de la razón. Principales principios doctrinales básicos del pensamiento filosófico de Santo Tomás. Quizás voy a glosar aquí aquellos aspectos que me parecen que en la actualidad son importantes para un trabajo en equipo. Como científicos ustedes son y trabajan en equipo, porque la ciencia se hace en equipo, es colectiva, se hace comunitaria. El pensamiento también se desarrolla comunitariamente hablando. Pues voy a destacar aquellos aspectos que creo que hoy nos iluminarían en nuestro modo de trabajo a la hora de promover una ciencia. Los principios doctrinales más básicos del pensamiento de Santo Tomás los podemos deducir estudiando en profundidad su personalidad intelectual. Detrás de cada uno de ustedes hay una personalidad también intelectual. La autoridad de Santo Tomás no solo es una autoridad canónica, debida a la aprobación y recomendación por la Iglesia en su momento y en la actualidad, se trata al mismo tiempo de una autoridad científica, debida al valor intrínseco de su obra intelectual. De ella podemos destacar lo siguiente. Más allá del valor de su doctrina, se exalta hoy especialmente su personalidad intelectual en cuanto amante y buscador de la verdad. Por eso son hoy muchos los que valoran a Santo Tomás, no precisamente por sus contenidos doctrinales, que obviamente han ido evolucionando a lo largo de la historia, sino por su espíritu, por su método, por su forma de caminar en busca de la verdad. Esta es la autoridad del Maestro. Es normal e inevitable que algunos de sus contenidos doctrinales hayan envejecido y se hayan visto superados por el desarrollo posterior de las ciencias. Lo que no ha envejecido es el espíritu que le llevaba a buscar la verdad por encima de cualquier otra lealtad personal e institucional. De su personalidad intelectual se destaca sobre todo su capacidad para armonizar lo que en principio parece contrario y hace contradictorio. Probablemente esta capacidad es el resultado de una personalidad y una mente
profundamente armoniosas, como son las de Tomás. En este campo destacó su habilidad intelectual para armonizar, por ejemplo, la observación o el conocimiento empírico con la especulación o el conocimiento metafísico. Ustedes, como buenos químicos que son, harán una reflexión sobre lo que el experimento químico les proporciona. Destacó también a la hora de armonizar el patrimonio de la tradición con los nuevos conocimientos, la innovación y la creatividad de la inteligencia humana, y prestó un gran servicio a la fe cristiana y también a la sabiduría humana, estableciendo admirable armonía entre la revelación y la razón, entre la fe y la razón. Todos somos poseedores de razón y todos, más allá de nuestras creencias, disponemos de dimensiones en nuestra persona que abordan la realidad con otras pasiones, más afectivas, que a veces pues, también son racionales o deben ser racionales, pero a veces están ahí en el límite, porque esta es la configuración de nuestra condición humana. Destacó también en la organización de la naturaleza y la gracia, de lo natural y lo sobrenatural. De él se ha heredado el principio más fecundo para la espiritualidad cristiana. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Más allá de nuestra dimensión más empírica, hay dimensiones humanas. Hay dimensiones humanas que nos hacen ir más allá, ¿no? O nos hacen cuestionarnos, plantearnos preguntas que nos hacen ir incluso más allá de lo empíricamente descubierto en un momento dado. Por eso también la ciencia avanza. Esto ha dado lugar a un valioso optimismo antropológico en el pensamiento cristiano. El genio de Tomás supo descubrir coincidencias donde otros solo veían contradicciones. Qué importante es esto también para un científico. ¿Con cuántas contradicciones empíricas ustedes encontrarán? Bueno, pues el genio de Tomás supo descubrir coincidencias donde otros solo veían contradicciones. Otro ejemplo de esta su capacidad para organizar contrarios fue el trato que su tarea intelectual y docente supo dar a su tiempo, a Platón y a Aristóteles, los dos representantes respectivos del idealismo y del realismo. Tomás fue capaz de poner la filosofía al servicio de la teología, sin renunciar por eso al rico patrimonio doctrinal que suponía el pensamiento de Platón, que hasta ese momento había predominado en la teología cristiana. Este aprovechamiento de la sabiduría presente en cualquier maestro, en cualquier tradición filosófica o religiosa, venga de donde viene, es uno de los rasgos más valorados de la personalidad intelectual de Santo Tomás. Otro rasgo fundamental de su personalidad intelectual ha sido su enorme capacidad de síntesis. Hoy estamos en la época de la especialización. Ya nadie se atreve a escribir un manual o una suma. Quizás hoy en día es mucho más difícil que lo era en la Edad Media, obviamente. Pero para triunfar, hoy en día hay que especializarse. Cada vez son más escasas las síntesis de los saberes. Y la sabiduría suele estar más próxima de la síntesis que de las especialidades. Seguramente ustedes, que como buenos químicos que son, tendrán que establecer interrelaciones con otras ramas de la ciencia, porque todo está interrelacionado, y buscar ciertas síntesis. En este sentido, evocar la figura de Santo Tomás es un desafío para el hombre y la mujer contemporáneos. No puede ir la matemática por un lado, la química por otro y la física por otro. Es sorprendente cómo una persona como él, en un tiempo como el suyo, si los medios tecnológicos de los que hoy disponemos, pudo escribir en apenas 20 años una obra tan amplia y tan monumental. Pero es aún más sorprendente que pudiera elaborar en su corta vida una síntesis tan acabada de los saberes del momento. En sus obras se pueden encontrar tratados prácticamente todos los temas imaginables en aquella época: ciencias naturales, teoría social, política, ética, filosofía, teología. En sus obras hay observaciones sobre cualquier campo del saber, pero sobre todo es admirable la capacidad de síntesis y conjunción de todos los saberes que se pueden encontrar en sus obras. En este sentido, la Suma Teológica, pues una obra maestra, presenta una síntesis armónica de todo su pensamiento, de su cosmovisión. También se ha de valorar como rasgo esencial de su personalidad intelectual la apertura a cualquier fuente de la verdad y de la sabiduría. Él tiene muy claro que la verdad, venga de donde venga o
o de quien viniere, solo puede proceder, el lenguaje propio de la época, el lenguaje cristiano, del Espíritu Santo. Un modo de valorar con sumo respeto a las posiciones, aunque fueran contrarias. Las posiciones, valorar las posiciones de los demás, aunque fueran contrarias. Tomás estaba siempre abierto a cualquier maestro, a cualquier filosofía, a cualquier tradición religiosa de la que pudiera tener un poco de verdad o de sabiduría. Por eso cita autores griegos y latinos, judíos y musulmanes, platónicos y aristotélicos, esta actitud de apertura, de diálogo, de ecumenismo, sigue siendo modélica para nuestro tiempo. Amigo mío es Platón, decía Tomás, aunque no comparta todo lo suyo, pero aún más amiga es la verdad. Fe y razón en Tomás, interdependencia y relación. Para San Tomás, el encuentro con la filosofía precristiana de Aristóteles habría una perspectiva nueva. La filosofía aristotélica era obviamente una filosofía elaborada sin conocimiento del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es una filosofía que se elabora antes de Jesucristo. Una explicación del mundo sin revelación, por la sola razón. Y esta racionalidad consiguiente era convincente. Así la antigua forma de nuestra filosofía de los padres ya no funcionaba. Era preciso replantear la relación entre filosofía y teología, entre razón y fe. Existía una filosofía completa y convincente en sí misma, una racionalidad que precedía a la fe, y luego la teología, un pensar con la fe y en la fe. La cuestión urgente era esta: ¿son compatibles el mundo de la racionalidad, la filosofía pensada sin Cristo, y el mundo de la fe, o se excluyen? No faltan elementos que afirmaban la incompatibilidad entre los dos mundos, pero Santo Tomás estaba firmemente convencido de su compatibilidad, más aún de que la filosofía elaborada sin conocimiento de Cristo casi esperaba la luz de Jesús para ser completada. Tomás de Aquino mostró que entre la fe cristiana y la razón subsiste una armonía natural. Esta fue la gran obra de Santo Tomás, que en ese momento de enfrentamiento entre dos culturas, un momento en que parecía que la fe debía rendirse ante la razón, mostró que van juntas, que lo que parecía razón incompatible con la fe no era razón, y que lo que se presentaba como fe no era fe, pues se oponía a la verdadera racionalidad. Así creó una nueva síntesis que ha formado la cultura de los siglos sucesivos. Ustedes, como buenos químicos que son, más allá del experimento que realicen, está su persona, y en su persona hay elementos que no están en el experimento, pero que sí se ponen manifiestos en su pasión por investigar aquello que pretendan descubrir. Podríamos ver, en ese sentido amplio, que ahí está un mundo que va más allá de la razón estrictamente empírica y que interviene también en sus propios procesos de investigación. Hemos llevado a hablar especialmente esta nueva síntesis y distinción entre filosofía y teología, entre la razón y la fe. Fue la gran sorpresa de Santo Tomás que determinó su camino de pensado. Mostrar esta independencia entre filosofía y teología y al mismo tiempo su relación recíproca. Fue la misión histórica del gran maestro. Y así entiende que en el siglo XIX, cuando se declaraba fuertemente la incompatibilidad entre la razón moderna y fe, el Papa León XIII indicara a Santo Tomás como guía del diálogo entre una y la otra. En su trabajo teológico, Santo Tomás supone y concreta esta relación entre ambas. La fe consolida, integra e ilumina el patrimonio de verdades que la razón humana adquiere. Pongan, si quieren leer la palabra fe, pues son otras dimensiones que ustedes llevan consigo como buenos científicos que son y que no están estrictamente en el experimento. Junto con el acuerdo entre razón y fe, se debe reconocer por otra parte que ambas se valen de procedimientos cognoscitivos diferentes. La razón acoge una verdad en virtud de su evidencia intrínseca, mediata o inmediata. La fe, en cambio, acepta una verdad basándose en otro tipo de autoridad. Al principio de la persona teológica, Tomás escribe: el orden de las ciencias es doble. Algunas proceden de principios conocidos mediante la luz natural de la razón, como las matemáticas, la geometría y similares. Otras proceden de principios conocidos mediante una ciencia superior, como la perspectiva procedente de principios conocidos mediante la geometría y la música mediante las matemáticas.
La música sin las matemáticas no se puede del todo desarrollar. Bueno, pues la geometría sin principios conocidos tampoco se puede del todo desarrollar. Y de esa forma, la sagrada doctrina, es decir, la teología, es ciencia que procede de los principios conocidos a través de la luz de una ciencia superior, quizás de lo que está en el interior de la persona y no está en el experimento. Esta distinción garantiza la autonomía tanto de las ciencias humanas como de las ciencias teológicas, pero no evita la separación, sino que implica más bien una colaboración recíproca y beneficiosa. De hecho, la fe protege a la razón de todas las tentaciones de desconfianza en sus propias capacidades, la estimula a abrirse a horizontes cada vez más amplios, mantiene viva en ella la búsqueda de los fundamentos y cuando la propia razón se aplica a la esfera sobrenatural de la relación entre Dios y el hombre, enriquece de su trabajo. El método de Santo Tomás. A la hora de abordar el método de Santo Tomás, no debemos separarlo de la escolástica. La escolástica era una corriente teológica, filosófica, medieval, que era utilizada por los maestros, por los profesores, por los docentes, por los investigadores, para comprender mejor la realidad que pretendían descubrir, la verdad que se escondía a través de esa verdad que pretendían de alguna forma pues, descubrir o explorar. Y no me voy a detener en todas las partes del método, pero nace fundamentalmente este método escolástico pues, con una finalidad didáctica, que surge para la enseñanza. Los grandes maestros utilizan este método para enseñar. Era la lección era pues, la lectura, la exposición de un tema, casi la exposición literal de un tema. Es necesario aprender a leer. Ustedes, como buenos químicos, saben leer la realidad desde la química. La primera aproximación es ese método. Ante la segunda parte del método, las cuestiones que se plantean, la cuestión. Esa lectura de la realidad que hago, esa lectura que hago de un tema con el rigor que conlleva hacerlo bien, me planteo preguntas. ¿Cuántas preguntas? Gracias a las preguntas que ustedes se plantean, pueden conseguir una investigación. Y luego viene en tercer lugar la disputación, la disputa. Es decir, el oponer entre sí pues, diversas opiniones, diversas tesis, diversas hipótesis, ¿no? Que ustedes pues, andan desde el ámbito de la ciencia. Y voy a tener únicamente en esta tercera parte del método, en la disputa. Hay que hablar del espíritu con el que Tomás lleva a cabo las discusiones. Es el espíritu de la polémica disciplinaria. Ciertamente, muchas veces ustedes, como buenos científicos, nos enseñan a los filósofos y a los teólogos, nos enseñan sobre este espíritu de la polémica disciplinaria. Una forma de la discusión que junto a una clara polemicidad sigue siendo diálogo. Se puede también decir que es el espíritu de la disputa. No es necesario hablar en detalles sobre en qué grado el diálogo es una forma básica de la vida social del hombre. El diálogo no solo con el fin de dar una noticia, sino con el fin de explicar, buscar y alumbrar la verdad. El diálogo entre compañeros, que bien entendido, no son de entrada de la misma opinión. Parece que Platón afirmó precisamente que la verdad tiene lugar por la realidad humana únicamente en el diálogo, mediante la mutua conversación frecuente y mediante prolongadas e íntimas tertulias sobre la cuestión, se enciende de pronto una luz como de chispas que saltan. Platón incluso llama al pensar, conocer solitario, un diálogo sin palabras del alma consigo misma. ¿Cuántas veces también el científico, habiendo descubierto algo novedoso, algo importante, no tiene que interiormente dilucidar mucho consigo mismo para ver qué hipótesis formula o para formularla lo más preciso posible? Pues bien, Sócrates, por ejemplo, cuya figura se encarna para Platón sin más el prototipo del buscador de la verdad y alumnador dialogante del conocimiento, es el continuo experimentador de la charla y la polémica consigo mismo y con sus compañeros. Esta actitud básica la introdujo el platónico Agustín en sus controversias con opiniones opuestas. Pero también Aristóteles,
cuyo estilo mental no parece ser primariamente dialógico, sino de tesis y sistemático, dice que si se quiere encontrar la verdad, primero hay que considerar la opinión de aquellos que piensan de otra forma. Y habla de la obra en común de la disputa, para lo que es necesario ser un buen compañero y colaborador. Pero la disputa tiene sus normas y tiene sus criterios. A toda disputa legítima pertenece la pregunta, la respuesta, el asentimiento, la negación, el argumento, la prueba, la formulación concluyente del resultado, etc. Quien entienda el diálogo, la charla, la disputa, la polémica como una forma básica de la búsqueda de la verdad, presupone que la búsqueda de la verdad es evidentemente un asunto para cuyo dominio no bastan las fuerzas del individuo aislado. Antes bien, es necesario el esfuerzo común, tal vez de todos. Ustedes lo hacen como asociación, que son. Nadie es por sí solo suficiente y nadie es completamente innecesario. Todos necesitan del otro, incluso el maestro necesita del discente, como Sócrates siempre lo afirmó. En todo caso, el discente, el discípulo, aporta tener algo en la charla con el maestro. Este convencimiento fundamental, cuando es auténtico, tiene que pasar tanto en la forma de escuchar como en la de hablar. La charla no solo tiene lugar al hablar uno con otro, sino también el escuchar uno a otro. El primer requisito es, pues, escuchar al compañero, tomar su argumentación o su aportación a la búsqueda colectiva de la verdad de la misma forma que él mismo, el compañero, comprende su propia argumentación. Voy terminando. Había una regla de juego en la disputa legítima que exigía sencillamente escuchar. A nadie le era permitido contestar inmediatamente a una objeción de su interlocutor. Antes bien, tenía primero que repetir con sus propias palabras la objeción contraria y asegurarse expresamente de que el otro había querido decir exactamente eso mismo. Hablar de Santo Tomás es hablar de un humanismo que podemos denominar teológico en su caso. El atinante al introducir en el horizonte medieval el pensamiento filosófico griego lo hace con una novedad. Y lo más novedoso fue el enlace que dio a ese pensamiento, cuya forma era cosmocéntrica. Para los griegos hay un orden y un ordenamiento general al que están sometidos todos los seres, entre ellos los humanos, como seres racionales que son. Luego, la medida para la conducta de las personas y para la organización de la sociedad es el orden cósmico ya establecido, lo era para los griegos. Tomás de Aquino cambia de enfoque. El arquetipo, la referencia para interpretar el cosmos, la conducta humana y la organización social es el modo de ser propio del hombre. El orden cósmico y el sentido de todos los seres son interpretados desde el hombre, capaz de ser el mismo y actuar con libertad. Así se pasa del cosmocentrismo de la filosofía griega al antropocentrismo y se abre la puerta al humanismo moderno. El centro ya no es tanto el cosmos como el hombre, el ser humano. Pero Tomás entiende que el ser humano es centro del mundo como imagen del Creador, cuya presencia en la intimidad de las personas fundamenta, sostiene e impulsa la subjetividad, la libertad y la autonomía en la gestión de las realidades plurales. Su antropocentrismo se sustenta en el teocentrismo. Bien entendido, sin embargo, que Dios no es dentro, está fuera, controlando y limitando al ser humano, ni objeto al ser humano, ni un objeto más del mundo, sino una realidad más radical que fundamenta, sostiene y amplía el horizonte de la humanidad, porque ese humanismo propuesto es también compasivo por los más vulnerables. Y en la suma teológica deja claro que la misericordia es la más grande de las virtudes. Esta dimensión compasiva del humanismo parece decisiva cuando nuestra sociedad, enferma por el individualismo y la idolatría, marcada por la lógica del mercado, necesita una lógica del don y de la gratuidad. ¿Cuánto don y cuánta gratuidad hay en su asociación? Concluyo. Podríamos pensar, ¿por qué no?, que cada ciencia, cada aproximación con la inteligencia a los misterios de la naturaleza, a las ciencias más abstractas, al razonamiento provenga de la disciplina rigurosa de la que provenga, no deja de ser un canto de alabanza a lo humano, al menos para los creyentes, a la grandeza de la materia, del universo, del pensamiento.
Lo que ustedes palpan todos los días en aquello que investigan, como buenos químicos que son, también les suscitará admiración en lo que van descubriendo. Bueno, pues esto, al menos para los creyentes, es un canto de alabanza. Lo había comprendido muy bien un gran astrofísico y astroquímico de nuestro tiempo, cuya causa de beatificación se ha incubado, Enrico Belli, el cual escribió: «Oh vosotras», se refiere a las galaxias, «oh vosotras, misteriosas galaxias, yo os veo, os calculo, os entiendo, os estudio y os descubro. Tomo vuestra luz y con ella hago ciencia. Tomo el movimiento y hago de él sabiduría. Tomo el destello de los colores y hago de él poesía. Os tomo a vosotras estrellas en mis manos y temblando en la unidad del ser, os elevo por encima de vosotras mismas y en oración os presento al Creador que vosotras solos podéis adorar a través de mí». San Alberto y San Tomás nos recuerdan que ciencia y fe existe amistad y que los hombres de ciencia pueden recorrer un auténtico y fascinante camino de amistad mediante su vocación a la hora de estudiar la naturaleza. Muchas gracias.